Este artefacto, como es la máquina de escribir, en mi contexto forma parte de algo muy representativo en mi familia, ya que es una herramienta indispensable aunque ya muy poco se usa. Es un utensilio que es muy significativo ya que gracias a ella mis abuelos pudieron sacar adelante a mis tíos para que fuesen alguien en la vida. Aún se encuentra guardada como si esta fuese un tesoro, aún sirve aunque ya un poco desgastada y viejita de todo el uso que se le dio. Ellos aún guardan en su pensamiento y en su corazón esos recuerdos. Pero principalmente para mi tía lo importante que fue este artefacto, porque gracias a ella pudo realizar un secretariado y obtener muchos méritos por sus habilidades al poder utilizar de una forma adecuada este artefacto. A mi abuela Lucía se la regalaron en una casa de familia donde ella trabajaba, ya que los dueños la cambiarían por otro invento que quizás era el último avance tecnológico. La máquina de escribir, que en ese tiempo era quizás uno de los inventos que creó el hombre para la sociedad, era uno de los avances tecnológicos que paso a paso se incrementaría el empleo y por ello que fue un objeto de subsistencia para mi familia. Para otros quizás era un objeto que incrementaría sus bolsillos al venderlo al mercado. Ahora les voy a contar quién inventó la máquina de escribir. El primer intento registrado de producir una máquina de escribir fue realizado por el inventor Henry Mill, que obtuvo una patente de la reina Ana de Gran Bretaña en 1714. La siguiente patente expedida para una máquina de escribir fue concedida al inventor estadounidense William Auster Burt en 1829 por una máquina con caracteres colocados en una rueda semicircular que se giraba hasta la letra o carácter deseado y luego se oprimía contra el papel. Esta primera máquina se llamó tipógrafo y era más lenta que la escritura normal. En 1833 le fue concedida una patente francesa al inventor Xavier Progin por una máquina que incorporaba por primera vez uno de los principales utilizados en las máquinas de escribir modernas: el uso para cada letra o símbolo de líneas de linotipia separada y acciones por palancas separadas. Ahora les voy a hablar un poco de cómo está compuesto este mecanismo. Es utilizada para mover el papel entre caracteres y entre líneas. En casi todas las máquinas de escribir modernas, un rodillo cilindro contra el que sujeta el papel con firmeza. El rodillo se mueve horizontalmente para producir el espaciado entre las líneas. La primera máquina que utilizó el método espaciado fue construida en 1843 por el inventor estadounidense Charles Grover. La parte impresa de esta máquina de escribir era un anillo de metal que giraba en un sentido horizontal sobre el rodillo y que está provisto de una serie de teclas o pistones con piezas de caracteres en su parte inferior. La máquina funcionaba girando la rueda hasta que la letra adecuada se centrara sobre la posición de la impresión en el rodillo y luego se oprimía la tecla. Varios inventores intentaron crear máquinas diseñadas para hacer impresiones grabadas en relieve que pudieran ser leídas por personas ciegas. Una de estas máquinas, desarrollada en 1856, era semejante a la máquina de escribir moderna en cuanto a la disposición de las teclas y las líneas de linotipia, pero grababa las letras en relieve en una tira de papel estrella en lugar de una hoja. Una máquina similar creada y patentada en 1853 tenía las líneas de linotipia dispuestas en sentido circular, un soporte de papel móvil, un timbre que sonaba para indicar el final de una línea y una cinta con tinta. La disposición del teclado de esta máquina era semejante a las teclas blancas y negras de un piano. Ahora les voy a dar a conocer un poco de sus ventajas. La facilidad de la lectura de los escritores era una de las ventajas
que para ella era importante. Su rapidez y economía. Evitaba el cansancio de los que escribían. Producía menos torceduras de la columna vertebral. Se podría utilizar en viajes, cuando ibas al bus, cuando ibas en taxi o quizás cuando tenías un momento de descanso en la cama. Fue aceptada rápidamente por periodistas, escritores y hombres de negocios. Aceleró el despacho de la correspondencia. Permitió la realización de muchas copias hasta quintuplicados. Se podría guardar en archivo el duplicado. Muchas gracias. Ese es un poco del artefacto de la máquina de escribir.